Balat es uno de los barrios más coloridos y auténticos de Estambul, a orillas del Cuerno de Oro. Sus calles son estrechas y empedradas y sus casas de madera están pintadas de colores en tonos vivos. En el siglo VI, Balat era conocida como la ciudad de los judíos y durante la época otomana se transformó en un barrio auténticamente cosmopolita, donde convivieron comunidades judías, griegas y armenias entre otras. Hoy sigue siendo un cruce de culturas y pasear por sus calles es empaparse de tradición, color y vida cotidiana, mientras descubres mezquitas, iglesias y sinagogas con siglos de historia. Para llegar a Balat, lo mejor es tomar el tranvía T1 hasta Fener o Ayvan Saray. También puedes ir en ferry hasta Emin Onu o Fatih y caminar un poco junto al Cuerno de Oro, la famosa entrada de mar que divide una parte de Estambul en dos. Lo que hemos hecho para ir a Balat es coger un barco desde Kadikoy, haciendo parada en Karakoy a Emin Onu. De Emin Onu hemos cogido un tren y de allí 200 metros y estás en Balat. El barrio es pequeño y se puede recorrer en una mañana, pero vale la pena quedarse más tiempo. Aquí encontrarás muy buena y variada oferta gastronómica, interesantes tiendas locales, un mercado con mucho ambiente y calles perfectas para pasear sin prisa. Empezamos el día temprano, llegamos pronto y aún así ya había gente en las cafeterías y en las tiendas, llenando el barrio de vida desde primera hora. Caminamos por sus calles empedradas y atravesamos algunas que otra galería con pequeños comercios en su interior. Tenemos aquí la típica barbería turca. Los turcos, los hombres, usan más los peluqueros que las mujeres. Un típico café turco donde se reúnen principalmente hombres. Pasillos que conectan unas calles del barrio con otras. Subimos hasta el Fener Rum Ortaokulu, el Instituto Ortodoxo de Enseñanza Secundaria, conocido popularmente como el Castillo Rojo. Llama la atención de inmediato por su imponente construcción de ladrillo, su silueta monumental y su ubicación en lo alto de la colina. Fue construido a finales del siglo XIX y combina elementos neobizantinos y neogóticos, lo que le da un aire casi palaciego. Nació como símbolo del prestigio cultural y educativo de la comunidad griega ortodoxa del Imperio Otomano. Hoy en día, solo abre sus puertas una vez al año, una oportunidad única para descubrir su interior. Este es el exterior del edificio. Justo enfrente tenemos una pequeña mezquita donde están ahora mismo realizando servicios religiosos. La mezquita Mesne Bihané fue construida en 1844 por el jeque Mehmed Murad Efendi y hoy funciona también como mausoleo para figuras destacadas de esta orden sufí, siendo él mismo la figura más importante enterrada aquí. Es un excelente ejemplo de la fusión cultural y religiosa de Balat, un barrio donde diferentes creencias han convivido durante siglos en sorprendente armonía. Caminar por aquí es difícil. Me imagino que cuando llueve hay que tener más cuidado. También tiendas que venden artículos antiguos. Malecón Salam. Lo que sí se puede apreciar son casas muy antiguas. Supongo que una de estas casas no aguantaría un terremoto muy fuerte. Pero esta es la calle más famosa, aquí a la izquierda. Tenemos unas escaleras pintadas de colores. Esta es una de las escaleras más fotografiadas de Estambul. Todo el mundo quiere hacerse una foto aquí. Todo el mundo sacándose fotos. La escalera. Menos nosotros. Dentro de la comunidad ortodoxa, la visita a la iglesia patriarcal de San Jorge es obligada. Estamos en el exterior de la iglesia patriarcal de San Jorge. El exterior, como pueden ver, es sobrio. No hay ningún tipo de ornamento especial. Y una de las reliquias que hay en esta iglesia es la columna donde fue atado Jesucristo antes de los latigazos. Podemos ver que hay dinero que la gente va dejando como ofrenda. Otra de las reliquias que se conservan aquí es uno de los clavos que se usó para crucificar a Jesucristo en la cruz.
El altar está bañado en oro y vemos los techos totalmente decorados, típico de la iglesia ortodoxa. Nos llamó la atención el Erika Bistro Café, situada en una calle adornada con hermosos murales en las paredes de las casas, además de plantas y enredaderas que trepan por algunas fachadas. Allí degustamos su riquísima tarta de queso con chocolate en la terraza. Y aquí tenemos un balcón desde donde podemos ver la iglesia ortodoxa búlgara. Mientras íbamos hacia la iglesia, vivimos un momento muy curioso. Este pobre hombre íbamos caminando y se le cayó el cepillo de limpiar los zapatos. Se lo dijimos y se empeñó que me tenía que limpiar los tenis, que me los tenía que limpiar, y aquí estamos. El exterior de la iglesia ortodoxa búlgara de San Esteban nos llamó mucho la atención. Su estilo es único y diferente a otras iglesias más tradicionales. Esta iglesia tiene una curiosa historia, porque está construida, aunque no lo parezca, toda de hierro. En el año 1890 se construyó en Viena utilizando hierro forjado. Posteriormente, toda la estructura fue trasladada en barco hasta este punto y ensamblada pieza a pieza, casi como si fuera un enorme puzzle. Al estar tan cerca del mar, ha necesitado un mantenimiento constante debido a la oxidación, pero aún así, su aspecto sigue siendo realmente espectacular. En el interior, la iglesia es igual de impresionante. La decoración en tonos dorados es muy detallada, con iconos religiosos, colores intensos y una atmósfera muy típica de los templos ortodoxos. Teníamos la intención de visitar una sinagoga cercana, pero desafortunadamente estaba cerrada, así que decidimos continuar paseando por las calles de los alrededores, disfrutando del ambiente y descubriendo rincones interesantes de la zona. Después de tanto caminar, llegó el momento de comer algo, y qué mejor opción que probar los típicos koftes. Para ello entramos en el Tendere Koftecisi, un lugar conocido por preparar este plato de una manera diferente a lo habitual. Vamos a probar esta delicia de kofte. Un bocadillo básicamente de kofte. Kofte es carne molida, papas, cebolla y berenjena. La carne la ponen a hervir, después la fríen a alta temperatura durante 3 minutos y después la mantienen en el aceite a 60 grados y así la carne se mantiene tierna por dentro, pero no aceitosa. Vamos a ver cómo está esto. Buenísimo. El precio es al cambio este bocadillo de carne con papas fritas más el ayran, bebida típica de yogur, 5 euros. Está buenísimo. La carne es súper tierna. Era martes, día de mercado en la zona, por lo que como solemos hacer, nos acercamos a dar un paseo entre los puestos para curiosear, ver los productos y comparar precios. Hoy es día de mercado. Aquí tenemos la fruta, plátanos 1,60, granadas 1,40, naranjas a 1,20, quesos, aceitunas que tanto les gusta aquí en el desayuno. 3 caselines, 1 euro. Buena calidad. Justo al lado visitamos la mezquita Ferruh-Ket Judá, construida en el año 1563. Hay que quitarse los zapatos antes de entrar. Dejamos los zapatos en una cabinita. Uno de los aspectos que más nos llamó la atención fue su techo de madera, sin pintar, lo cual es poco común y muy interesante. La mezquita fue diseñada también por el famoso arquitecto Mimar Sinan, del que ya te hablamos en el vídeo de Üsküdar, lo que le da aún más valor histórico al templo. Todas las mezquitas suelen tener en su patio exterior tumbas, como las iglesias cristianas. Una fábrica turca de refrescos, refrescos como Sevená, Coca-Cola, Fanta, refresco de limón. También resultó curioso visitar la tienda Sevda Gazoz, donde se venden refrescos artesanales de fabricación casera y con una larga tradición. ¿Qué tal la gaseosa? ¿Te gusta? Sí. ¿Eh? Está mejor. Bueno, esta zona aquí de Balat está llena de tiendas de antigüedades. Gatito, ¡no! Está gordita, ¿eh?
Muchacha, deja de comer. Seguimos recorriendo calles y tiendas antiguas como Balat Merkez Sheker GC, donde elaboran caramelos artesanales sin azúcar. Durante 146 años han mantenido una tradición que nunca han cambiado. No utilizan aditivos artificiales en su elaboración. La remolacha es la que aporta dulzor natural y ese toque de autenticidad, mientras que el método artesanal se ha conservado intacto generación tras generación. Sus caramelos son cultura, memoria y tradición. Y así termina nuestra ruta por Balat, uno de los barrios más auténticos, coloridos y sorprendentes de Estambul. Un lugar donde historia, fe, tradición y vida cotidiana conviven a cada paso. Acabamos el día como más nos gusta, viendo cómo el sol se despide sobre el Cuerno de Oro y regresando en ferry hacia nuestro destino, con esa luz mágica que hace que Estambul parezca aún más hermosa. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nuestras próximas rutas por Turquía y otros destinos.